Muy buenas tardes. En el día de hoy leemos la sexta, séptima y octava parte del artículo escrito por Sigmund Freud titulado El malestar en la cultura. Parte 6. Ninguna de mis obras me ha producido, tan intensamente como esta, la impresión de estar describiendo cosas por todos conocidas, de malgastar tinta y papel, de ocupar a tipógrafos e impresores para exponer hechos que en realidad son evidentes. Por eso abordo con entusiasmo la posibilidad de que surja una modificación de la teoría psicoanalítica de los instintos al plantearse la existencia de un instinto agresivo, particular e independiente. Sin embargo, las consideraciones que siguen demostrarán que mi esperanza es vana, que solo trata de captar con mayor precisión un giro teórico ya realizado hace tiempo, persiguiéndolo hasta sus consecuencias últimas. Entre todas las nociones gradualmente desarrolladas por la teoría analítica, la doctrina de los instintos es la que dio lugar a los más arduos y laboriosos progresos. Sin embargo, representa una pieza tan esencial en el conjunto de la teoría psicoanalítica que fue preciso llenar su lugar con un elemento cualquiera. En la completa perplejidad de mis estudios iniciales, me ofreció un primer punto de apoyo el aforismo de Schiller, el poeta filósofo, según el cual hambre y amor hacen girar coherentemente el mundo. Bien podía considerar el hambre como representante de aquellos instintos que tienden a conservar al individuo. El amor, en cambio, tiende hacia los objetos. Su función primordial, favorecida en toda forma por la naturaleza, reside en la conservación de la especie. Así, desde un principio, se me presentaron en mutua oposición los instintos del yo y los instintos objetales. Para designar la energía de los últimos y exclusivamente para ella, introduje el término libido. Con esto la polaridad quedó planteada entre los instintos del yo y los instintos libidinales, dirigidos a objetos o pulsiones amorosas en el más amplio sentido. Sin embargo, uno de estos instintos objetales, el sádico, se distinguía de los demás porque su fin no era en modo alguno amoroso y además establecía múltiples y evidentes coaliciones con los instintos, marcando su estrecho parentesco con pulsiones de posesión o apropiación carentes de propósitos libidinales. Pero esta discrepancia pudo ser superada. A todas luces, el sadismo forma parte de la vida sexual y bien puede suceder que el juego de la crueldad sustituya al del amor. La neurosis venía a ser la solución de una lucha entre los intereses de la autoconservación y las exigencias de la libido. Una lucha en la que el yo, si bien triunfante, había pagado el precio de graves sufrimientos y renuncias. Todo analista recordará que aún hoy nada de esto parece un error superado hace ya mucho tiempo, pero cuando nuestra investigación progresó de lo reprimido a lo represor, de los instintos objetales al yo, fue imprescindible llevar a cabo cierta modificación. El factor decisivo de este progreso fue la introducción del concepto del narcisismo, es decir, el reconocimiento de que también el yo está impregnado de líbido, aún más que primitivamente el yo fue su lugar de origen y en cierta manera sigue siendo su cuartel central. Esta libido narcisista se orienta hacia los objetos, convirtiéndose así en libido objetal, pero puede volver a transformarse en libido narcisista. El concepto del narcisismo nos permitió comprender analíticamente las neurosis traumáticas, así como muchas afecciones limítrofes con la psicosis y aún a estas mismas. Su adopción no nos obligó a abandonar la interpretación de las neurosis transferenciales como tentativas del yo para defenderse contra la sexualidad, pero en cambio puso en peligro el concepto de la libido. También los distintos yo y consultas libidinales por un momento pareció que la libido se convirtiese en sinónimo de energía instintiva en general, como Carl Gustav Jung ya lo había pretendido anteriormente. Sin embargo, esta concepción no acaba de satisfacerme, pues me quedaba cierta convicción íntima, indemostrable, de que los instintos no podrían ser de todos de la misma especie. El siguiente paso adelante lo di en el más allá del principio del placer, cuando por vez primera mi atención fue despertada por el impulso de repetición y por el carácter conservador de la vida instintiva. Partiendo de ciertas especulaciones sobre el origen de la vida y sobre determinados paralelismos biológicos, deduje que además del instinto que tiende a conservar la sustancia viva y a condensarla en unidades cada vez mayores, debía existir otro antagónico de aquel que tendiese a disolver estas unidades y a retomarlas al estado más primitivo
inorgánico. De modo que además del eros, habría un instinto de muerte. Los fenómenos vitales podrían ser explicados por la interacción y el antagonismo de ambos. Pero no era nada fácil demostrar la actividad de este hipotético instinto de muerte. Las manifestaciones del eros eran notables y bastante conspicuas. Bien podía admitirse que el instinto de muerte actuase silenciosamente en lo íntimo del ser vivo, persiguiendo su desintegración, pero esto naturalmente no tenía el valor de una demostración. Progresé algo más aceptando que una parte de este instinto se orienta contra el mundo exterior, manifestándose entonces como impulso de agresión y destrucción. De tal manera, el propio instinto de muerte sería puesto al servicio del eros, pues el ser vivo destruiría algo exterior, animado o inanimado, en lugar de destruirse a sí mismo. Por el contrario, al cesar esta agresión contra el exterior, tendría que aumentar por fuerza la autodestrucción, proceso que de todos modos actúa constantemente. Al mismo tiempo, podíase deducir de este ejemplo que ambas clases de instintos raramente o quizá nunca aparecen en mutuo aislamiento, sino que se amalgaman entre sí en proporciones distintas y muy variables, tornándose de tal modo irreconocibles para nosotros. En el sadismo admitido desde hace tiempo como instinto parcial de la sexualidad, nos encontraríamos con semejante amalgama particularmente sólida entre el impulso amoroso y el instinto de destrucción. Lo mismo sucede con su símil antagónico, el masoquismo, que representa una amalgama entre la destrucción dirigida hacia adentro y la sexualidad, a través de la cual aquella tendencia destructiva de otro modo inapreciable se hace notable o perceptible. La aceptación del instinto de muerte o de destrucción ha despertado resistencia aún en círculos analíticos. Sé que muchos prefieren atribuir todo lo que en el amor parece peligroso y hostil a una bipolaridad primordial inherente a la esencia del amor mismo. Al principio solo propuse como tanteo las concepciones aquí expuestas, pero en el curso del tiempo se me impusieron con tal fuerza de convicción que ya no puedo pensar de otro modo. Creo que para la teoría de estas concepciones son muchísimo más fructíferas que cualquier otra hipótesis posible, pues nos ofrecen esa simplificación que perseguimos en nuestra labor científica sin desdeñar o violentar por ello los hechos objetivos. Me doy cuenta de que siempre hemos tenido presente en el sadismo y en el masoquismo a las manifestaciones del instinto de destrucción dirigido hacia afuera y hacia adentro, fuertemente amalgamadas con el erotismo. Pero ya no logro comprender cómo fue posible que pasáramos por alto la ubicuidad de las tendencias agresivas y destructivas no eróticas, dejando de concederles la importancia que merecen en la interpretación de la vida. Es cierto que el impulso destructivo dirigido hacia adentro escapa generalmente a la percepción cuando no está teñido eróticamente. Recuerdo mi propia resistencia cuando la idea del instinto de destrucción apareció por vez primera en la literatura psicoanalítica y cuánto tiempo tardé en aceptarla. Mucho menos me sorprende que otros hayan mostrado idéntica aversión y que aún sigan manifestando, pues quienes creen en los cuentos de hadas no les agrada oír mentar la innata inclinación del hombre hacia lo malo, hacia la agresión, a la destrucción y con ello también a la crueldad. ¿Acaso Dios no nos creó a imagen de su propia perfección? Pues por eso nadie quiere que se le recuerde cuán difícil resulta conciliar la existencia del mal. Innegable pese a todas las protestas de la Christian Science, con la omnipotencia y la soberana bondad de Dios. El diablo aún sería el mejor subterfugio para disculpar a Dios, pues desempeñaría la misma función económica de descarga que el judío cumple en el mundo de los ideales arios. Pero aún así se podría pedir cuentas a Dios tanto de la existencia del diablo como del mal que encarna. Frente a tales dificultades, conviene aconsejar a todos que rindan profunda reverencia en cuantas ocasiones se presenten a la naturaleza esencialmente moral del hombre. De esta manera se gana el favor general y se le perdonan a uno muchas cosas. El término líbido puede seguir aplicándose a las manifestaciones del eros para discernirlas de la energía inherente al instinto de muerte. Cabe confesar que nos resulta mucho más difícil captar este último y que en cierta manera únicamente lo conjeturamos como una especie de residuo o remanente oculto tras el eros, sustrayéndose a nuestra observación toda vez que no se manifiesta en la amalgama con el mismo. En el sadismo, donde desvía a su manera y conveniencia el fin erótico, sin dejar de satisfacer por ello el impulso sexual, logramos el conocimiento más diáfano de su esencia y de su relación con el eros. Pero aún donde aparece sin propósitos sexuales, aún en la más ciega furia destructiva,
no se puede dejar de reconocer que su satisfacción se acompaña de extraordinario placer narcisista, pues ofrece al yo la realización de sus más arcaicos deseos de omnipotencia. Atenuado y domeñado, casi coartado en su fin, el instinto de destrucción dirigido a los objetos debe procurar al yo la satisfacción de sus necesidades vitales y el dominio sobre la naturaleza. Dado que, en efecto, hemos recurrido principalmente a argumentos teóricos para fomentar el instinto de muerte, debemos conceder que no está al abrigo de los reparos de idéntica índole, pero, en todo caso, tal es como lo consideramos el estado actual de nuestros conocimientos. La investigación y la especulación futuras nos suministran con seguridad la decisiva claridad al respecto. En todo lo que sigue, adoptaré pues el punto de vista de que la tendencia agresiva es una disposición instintiva, innata y autónoma del ser humano. Además, retomo ahora mi afirmación de que aquella constituye el mayor obstáculo con que tropieza la cultura. En el curso de esta investigación se nos impuso alguna vez la intuición de que la cultura sería un proceso particular que se desarrolla sobre la humanidad y aún ahora nos subyuga esta idea. Añadiremos que se trata de un proceso puesto al servicio del eros, destinado a condensar en una unidad vasta en la humanidad a los individuos aislados, luego a las familias, las tribus, los pueblos y las naciones. No sabemos por qué es preciso que sea así, aceptamos que es simplemente la obra del eros. Estas masas humanas han de ser vinculadas libidinalmente, pues ni la necesidad por sí sola ni las ventajas de la comunidad de trabajo bastarían para mantenerlas unidas. Pero el natural instinto humano de agresión, la hostilidad de uno contra todos y de todos contra uno, se opone a este designio de la cultura. Dicho instinto de agresión es el descendiente y principal representante del instinto de muerte que hemos hallado junto al eros y que con él comparte la dominación del mundo. Ahora creo, el sentido de la evolución cultural ya no nos resultará impenetrable. Por fuerza debe presentarnos la lucha entre eros y muerte, instinto de vida e instinto de destrucción, tal como se lleva a cabo en la especie humana. Esta lucha es, en suma, el contenido esencial de la misma y por ello la evolución cultural puede ser definida brevemente como la lucha de la especie humana por la vida. Y es este combate de los titanes el que nuestras nodrizas pretenden aplacar en su arrorró del cielo. Parte 7. ¿Por qué nuestros parientes, los animales, no presentan semejante lucha cultural? Pues no lo sabemos. Es muy probable que algunos, como las abejas, las hormigas y las termitas, hayan bregado durante milenios para alcanzar las organizaciones estatales, la distribución del trabajo, la limitación de la libertad individual que hoy admiramos en ellos. Nuestra presente situación cultural queda bien caracterizada por la circunstancia de que, según nos dicen nuestros sentimientos, no podríamos ser felices en ninguno de esos estados animales ni en cualquiera de las funciones que allí se confieren al individuo. Puede ser que otras especies animales hayan alcanzado un equilibrio transitorio entre las influencias del mundo exterior y los instintos que se combaten mutuamente, produciéndose así una detención del desarrollo. Es posible que en el hombre primitivo un nuevo empuje de la libido haya renovado el impulso antagónico del instinto de destrucción. Quedan aquí muchas preguntas por formular, sin que aún puedan dárseles respuesta. Pero hay una cuestión que está más a nuestro alcance. ¿A qué recursos apela la cultura para coartar la agresión que le es antagónica, para hacerla inofensiva y quizá para eliminarla? Ya conocemos algunos de estos métodos, pero seguramente aún ignoramos el que parece ser más importante. Podemos estudiarlo en la historia evolutiva del individuo. ¿Qué le ha inducido para que sus deseos agresivos se tornaran inocuos? Algo sumamente curioso, que nunca habríamos sospechado y que sin embargo es muy natural. La agresión es introyectada, internalizada, devuelta en realidad al lugar de donde procede. Es dirigida contra el propio yo, incorporándose a una parte de éste, que en calidad de superyo se opone en la parte restante y asumiendo la función de conciencia, despliega frente al yo la misma dura agresividad que el yo de buen grado habría satisfecho en individuos extraños. La tensión creada entre el severo superyo y el yo subordinado al mismo la calificamos de sentimiento de culpabilidad. Se manifiesta bajo la forma de necesidad de castigo. Por consiguiente, la cultura domina la peligrosa inclinación agresiva del individuo, debilitando a éste, desarmándolo y haciéndole vigilar por una instancia alojado en su interior como una guarnición militar en la ciudad conquistada.
El psicoanalista tiene sobre la génesis del sentimiento de culpabilidad una opinión distinta de la que sustentan otros psicólogos, pero también a él le resulta fácil explicarla. Ante todo, preguntando cómo se llega a experimentar este sentimiento, obtenemos una respuesta a la que no hay réplica posible. Uno se siente culpable. Los creyentes dicen en pecado, cuando se ha cometido algo que se considera malo, pero advertiremos al punto la parquedad de esta respuesta. Quizá lleguemos a agregar, después de algunas vacilaciones, que también podrá considerarse culpable quien no haya hecho nada malo, sino tan solo reconozca en sí la intención de hacerlo. Y en tal caso se planteará la pregunta de por qué se equipara aquí el propósito con la realización. Pero ambos casos presuponen que ya se haya reconocido la maldad como algo condenable, como algo a excluir de la realización. ¿Mas cómo se llega a esta decisión? Podemos rechazar la existencia de una facultad original, en cierto modo natural, de discernir el bien del mal. Muchas veces lo malo ni siquiera es lo nocivo o peligroso para el yo, sino por el contrario, algo que éste desea y que le procura placer. Aquí se manifiesta, pues, una influencia ajena y externa, destinada a establecer lo que debe considerarse como bueno y lo malo. Dado que el hombre no ha sido llevado por la propia sensibilidad a tal discriminación, debe tener algún motivo para subordinarse a esta influencia extraña. Podremos hallarlo fácilmente en su desamparo y en su dependencia de los demás. La denominación que mejor le cuadra es la de miedo a la pérdida del amor. Cuando el hombre pierde el amor del prójimo, de quien depende, pierde con ello su protección a muchos peligros y ante todo se expone al riesgo de que este prójimo, más poderoso que él, le demuestre su superioridad en forma de castigo. Así pues, lo malo es, originalmente, aquello por lo cual uno es amenazado con la pérdida del amor. Se debe evitar cometerlo por temor a esta pérdida. Por eso no importa mucho si realmente hemos hecho el mal o si solo nos proponemos hacerlo. En ambos casos, solo aparecerá el peligro cuando la autoridad lo haya descubierto, y ésta adoptaría análoga actitud en cualquiera de ambos casos. A semejante estado lo llamamos mala conciencia, pero en el fondo no le conviene tal nombre, pues en este nivel el sentimiento de culpabilidad no es, sin duda alguna, más que un temor ante la pérdida del amor, es decir, angustia social. En el niño pequeño jamás puede ser otra cosa, pero tampoco llega a modificarse en muchos adultos, con la salvedad de que el lugar del padre o de ambos personajes parentales es ocupado por la más vasta comunidad humana. Por eso los adultos se permiten regularmente hacer cualquier mal que les ofrezca ventajas, siempre que estén seguros de que la autoridad no los descubrirá o nada podrá hacerles, de modo que su temor se refiere exclusivamente a la posibilidad de ser descubiertos, cuando la autoridad es internalizada al establecerse un superyo. Con ello, los fenómenos de la conciencia moral son elevados a su nuevo nivel y en puridad solo entonces se tiene derecho a hablar de conciencia moral y de sentimiento de culpabilidad. En esta fase también deja de actuar el temor de ser descubierto y la diferencia entre hacer y querer el mal, pues nada puede ocultarse ante el superyo, ni siquiera los pensamientos. Es cierto que ha desaparecido la gravedad real de la situación, pues la nueva autoridad, el superyo, no tiene a nuestro juicio motivo alguno para maltratar al yo con el cual está íntimamente fundido. Pero la influencia de su génesis, que hace perdurar lo pasado y lo superado, se manifiesta por el hecho de que en el fondo todo queda como era al principio. El superyo tortura al pecaminoso yo con las mismas sensaciones de angustia y está al acecho de oportunidades para hacerlo castigar por el mundo exterior. En esta segunda fase evolutiva, la conciencia moral denota una particularidad que faltaba en la primera y que ya no es tan fácil de explicar. En efecto, se comporta tanto más severa y desconfiadamente cuanto más virtuoso es el hombre, de modo que en última instancia, quienes han llegado lejos por el camino de la santidad son precisamente los que se acusan de la peor pecaminosidad. La virtud pierde así una parte de la recompensa que se le prometiera. El yo sumiso y austero no goza de la confianza de su mentor y se esfuerza, al parecer en vano, en ganarlo. Aquí se querrá aducir que estas no serían sino dificultades artificiosamente creadas por nosotros, pues el hombre moral se caracteriza precisamente por su conciencia moral más severa y más vigilante.
Y si los santos se acusan de ser pecadores, no lo hacen sin razón, teniendo en cuenta las tentaciones de satisfacer sus instintos a que están expuestos en grado particular, pues como se sabe, la tentación no hace sino aumentar en intensidad bajo las constantes privaciones, mientras que al concedérsele satisfacciones ocasionales se atenúa, por lo menos transitoriamente. Otro hecho del terreno de la ética, tan rico en problemas, es el de que la adversidad, es decir, la frustración exterior, intensifica enormemente el poderío de la conciencia en el superyo. Mientras la suerte sonríe al hombre, su conciencia moral es indulgente y concede grandes libertades al yo. En cambio, cuando la desgracia le golpea, hace examen de conciencia, reconoce sus pecados, eleva las exigencias de su conciencia moral, se impone privaciones y se castiga con penitencias. Pueblos enteros se han conducido y aún siguen conduciéndose de idéntica manera, pero esta actitud se explica fácilmente remontándose a la fase infantil primitiva de la conciencia, que como vemos no se abandona del todo una vez introyectada la autoridad en el superyo, sino que subsiste junto a ésta. El destino es considerado como un sustituto de la instancia parental. Si nos golpea la desgracia, significa que ya no somos amados por esta autoridad máxima y amenazados por semejante pérdida de amor. Volvemos a someternos al representante de los padres en el superyo, al que habíamos pretendido desdeñar cuando gozábamos de la felicidad. Todo esto se revela con particular claridad cuando en estricto sentido religioso no se ve en el destino sino una expresión de la voluntad divina. El pueblo de Israel se consideraba hijo predilecto del Señor, y cuando este gran padre le hizo sufrir desgracia tras desgracia, de ningún modo llegó a dudar de esa relación privilegiada con Dios, ni de su propio poderío y justicia, sino que creó a los profetas que debían reprocharle su pecaminosidad, e hizo surgir de su sentimiento de culpabilidad los severísimos preceptos de la religión sacerdotal. Es curioso, pero de qué distinta manera se conduce el hombre primitivo. Cuando le ha sucedido una desgracia, no se achaca la culpa a sí mismo, sino al fetiche, que evidentemente no ha cumplido su cometido, y lo muele a golpes en lugar de castigarse a sí mismo. Por consiguiente, conocemos dos orígenes del sentimiento de culpabilidad. Uno es el miedo a la autoridad. El segundo, más reciente, es el temor al superyo. El primero obliga a renunciar a la satisfacción de los instintos. El segundo impulsa además al castigo, dado que no es posible ocultar ante el superyo la persistencia de los deseos prohibidos. Por otra parte, ya sabemos cómo ha de comprenderse la severidad del superyo, es decir, el rigor de la conciencia moral. Esta continúa simplemente la severidad. Advertimos ahora la relación que existe entre la renuncia a los instintos y el sentimiento de culpabilidad. Originalmente, la renuncia instintual es una consecuencia del temor a la autoridad exterior. Se renuncia a satisfacciones para no perder el amor de ésta. Una vez cumplida esa renuncia, se han saldado las cuentas con dicha autoridad y ya no tendría que subsistir ningún sentimiento de culpabilidad. Pero no sucede lo mismo con el miedo al superyo. Aquí no basta la renuncia a la satisfacción de los instintos, pues el deseo correspondiente persiste y no puede ser ocultado ante el superyo. En consecuencia, no dejará de surgir el sentimiento de culpabilidad pese a la renuncia cumplida, circunstancia esta que representa una gran desventaja económica de la instauración del superyo, o en otros términos, de la génesis de la conciencia moral. La renuncia instintual ya no tiene pleno efecto absolvente. La virtuosa abstinencia ya no es recompensada con la seguridad de conservar el amor, y el individuo ha trocado una catástrofe exterior amenazante, pérdida de amor y castigo por la autoridad exterior, por una desgracia interior permanente, la tensión del sentimiento de culpabilidad. Estas interrelaciones son tan complejas y al mismo tiempo tan importantes que a riesgo de incurrir en repeticiones aún quisiera abordarlas desde otro ángulo. La secuencia cronológica sería pues la siguiente. Ante todo se produce una renuncia instintual por temor a la agresión de la autoridad exterior, pues a esto se reduce el miedo a perder el amor, ya que el amor protege contra la agresión punitiva. Luego se instala la autoridad interior, con la consiguiente renuncia instintual por miedo a esta, es decir, por el miedo a la conciencia moral. En el segundo caso se equipara la mala acción con la intención malévola, de modo que aparece el sentimiento de culpabilidad y la necesidad de castigo. La agresión por la conciencia moral perpetúa así la agresión por la autoridad. Hasta aquí todo es muy claro, pero ¿dónde ubicar en este esquema el conciencia moral, la influencia de decisiones exteriores, es decir,
de las renuncias impuestas desde afuera? ¿Cómo explicar la extraordinaria intensidad de la conciencia en los seres mejores y más dóciles? Ya hemos explicado ambas particularidades de la conciencia moral, pero quizá tengamos la impresión de que estas explicaciones no llegan al fondo de la cuestión, sino que dejan un resto sin explicar. He aquí llegado el momento de introducir una idea enteramente propia del psicoanálisis, extraña al pensar común. El enunciado de esta idea nos permitirá comprender al punto por qué el tema debía parecernos tan confuso e impenetrable. En efecto, nos dice que si bien al principio la conciencia moral, más exactamente la angustia, convertida después en conciencia, es la causa de la renuncia a instintos, posteriormente, en cambio, esta situación se invierte. Toda renuncia instintual se convierte entonces en una fuerte dinámica de la conciencia moral. Toda renuncia a la satisfacción aumenta su severidad y su intolerancia. Si lográsemos conciliar mejor esta situación con la génesis de la conciencia moral que ya conocemos, estaríamos tentados a sustentar la siguiente tesis paradójica. La conciencia moral es la consecuencia de la renuncia instintual, o bien, la renuncia instintual que nos ha sido impuesta desde fuera crea la conciencia moral que a su vez exige nuevas renuncias instintuales. En realidad no es tan grande la contradicción entre esta tesis y la génesis descrita de la conciencia moral, pudiéndose entrever un camino que permitiría restringirla aún más. A fin de plantear más fácilmente el problema, recurramos al ejemplo del instinto de agresión y aceptemos que en estas relaciones se ha de tratar siempre de una renuncia a la agresión. Desde luego, esto no será más que una hipótesis provisional. En tal caso, el efecto de la renuncia instintual sobre la conciencia moral se fundaría en que cada parte de la agresión a cuyo cumplimiento renunciamos es incorporada por el superyo, acrecentando su agresividad contra el yo. Esta proposición no concuerda perfectamente con el hecho de que la agresividad original de la conciencia moral es una continuación de la severidad con que actúa la autoridad exterior, es decir, que nada tiene que hacer con una renuncia. Pero podemos eliminar tal discrepancia aceptando un origen distinto para esta primera provisión de agresividad del superyo. Este debe haber desarrollado considerables tendencias agresivas contra la autoridad que privara al niño de sus primeras y más importantes satisfacciones, cualquiera que haya sido la especie particular de las renuncias instintuales impuestas por aquella autoridad. Bajo el imperio de la necesidad, el niño se vio obligado a renunciar también a esta agresión vengativa, sustrayéndose a una situación económicamente tan difícil mediante el recurso que le ofrecen mecanismos conocidos. Incorpora, identificándose con ella, a esta autoridad inaccesible que entonces se convierte en superyo y se apodera de toda la agresividad que el niño gustosamente habría desplegado contra aquella. El yo del niño debe acomodarse al triste papel de la autoridad así degradada, del padre. Se trata, como en tantas ocasiones, de una típica situación invertida. Si yo fuese el padre y tú el niño, yo te trataría mal a ti. La relación entre el superyo y el yo es el retorno, deformado por el deseo, de viejas relaciones reales entre el yo a un individuo y un objeto exterior, hecho que también es típico. La diferencia fundamental reside, empero, en que la primitiva severidad del superyo no es o no es en tal medida la que el objeto nos ha hecho sentir o la que le atribuimos, sino que corresponde más a nuestra propia agresión contra el objeto. Si esto es exacto, realmente se puede afirmar que la conciencia se habría formado primitivamente por la supresión de una agresión y que en su desarrollo se fortalecería por nuevas supresiones semejantes. Ahora bien, ¿cuál de ambas concepciones es la verdadera? ¿La primera que nos parecía también fundada genéticamente o la segunda que viene a completar tan oportunamente nuestra teoría? Evidentemente, ambas están justificadas, como también lo demuestra la observación directa. No se contradicen mutuamente y aún coinciden en un punto, pues la agresividad vengativa del niño ha de ser determinada en parte por la medida de la agresión punitiva que atribuye al padre. Pero la experiencia nos enseña que la severidad del superyo desarrollado por el niño de ningún modo refleja la severidad del trato que se le ha hecho experimentar. La primera parece ser independiente de esta, pues un niño educado muy blandamente puede desarrollar una conciencia moral sumamente severa, pero también sería correcto exagerar esta independencia. No es difícil convencerse de que el rigor de la educación ejerce asimismo una influencia poderosa sobre la génesis del superyo infantil. Sucede que a la formación del superyo y al desarrollo de la conciencia moral
concurren factores constitucionales innatos e influencias del medio, del ambiente real, dualidad que nada tiene de extraño, pues presenta la condición etiológica general de todos estos procesos. También se puede decir que el niño, cuando reacciona frente a las primeras grandes privaciones instintuales con agresión excesiva y con una severidad correspondiente al superyo, no hace sino repetir un prototipo filogenético, excediendo la justificación actual de la reacción, pues el padre prehistórico seguramente fue terrible y bien podía atribuírsele con todo derecho la más extrema agresividad. Las divergencias entre ambos concepciones de la génesis de la conciencia moral que se atenúan pues aún más si se pasa de la historia evolutiva individual a la filogenética. En cambio, se nos presenta una nueva e importante diferencia entre los dos procesos. No podemos eludir la suposición de que el sentimiento de culpabilidad de la especie humana proceda del complejo de Edipo y fue adquirido al ser asesinado el padre por la coalición de los hermanos. En esa oportunidad, la agresión no fue suprimida, sino ejecutada. La misma agresión que al ser coartada debe originar en el niño el sentimiento de culpabilidad. Ahora no me asombraría si uno de mis lectores exclamase airadamente, de modo que es completamente igual si se mata al padre o si no se le mata, pues de todos modos nos crearemos un sentimiento de culpabilidad. Bien, puede uno permitirse algunas dudas. O bien es falso que el sentimiento de culpabilidad proceda de agresiones suprimidas, o bien toda la historia del parricidio no es más que un cuento y los hijos de los hombres primitivos no mataron a sus padres con mayor frecuencia de lo que suelen hacerlo los actuales. Por otra parte, si no es un cuento, sino verdad histórica aceptable, entonces solo nos encontraríamos ante un caso en el cual ocurre lo que todo el mundo espera, que uno se sienta culpable por haber hecho realmente algo injustificado. Y este caso, que a fin de cuentas sucede todos los días, es el que el psicoanálisis no atina a explicar. Nada más cierto que esta falta, pero hemos de apresurarnos a remediarla. Por otra parte, no se trata de ningún misterio especial. Si alguien tiene un sentimiento de culpabilidad después de haber cometido una falta, y precisamente a causa de esta, tal sentimiento debería llamarse más bien remordimiento. Solo se refiere a un hecho dado, y naturalmente presupone que antes del mismo haya existido una disposición a sentirse culpable, es decir, una conciencia moral. De modo que semejante remordimiento jamás podrá ayudarnos a encontrar el origen de la conciencia moral y del sentimiento de culpabilidad en general. En estos casos cotidianos suele suceder que una necesidad instintual ha adquirido la fuerza necesaria para imponer su satisfacción con la energía también limitada de la conciencia moral, restableciendo luego la primitiva relación de fuerzas mediante la natural atenuación de que la necesidad instintual experimenta al satisfacerse. Por consiguiente, el psicoanálisis hace bien al excluir de estas consideraciones el caso que representa el sentimiento de culpabilidad emanado del remordimiento, pese a la influencia con que aparece y pese a la magnitud de su importancia práctica. Pero si el humano sentimiento de culpabilidad se remonta al asesinato del protopadre, ¿acaso no se trataba también de un caso de remordimiento, aunque entonces no puede haberse dado la condición previa de la conciencia moral y del sentimiento de culpabilidad anteriores al hecho? ¿De dónde proviene en esa situación el remordimiento? Este caso seguramente ha de declararnos el enigma del sentimiento de culpabilidad, poniendo fin a nuestras dificultades. Efectivamente, creo que cumplirá nuestras esperanzas. Este remordimiento fue el resultado de la primitivísima ambivalencia afectiva frente al padre, pues los hijos lo odiaban, pero también lo amaban. Una vez satisfecho el odio mediante la agresión, el amor volvió a surgir en el remordimiento consecutivo al hecho, erigiendo el superyo por identificación con el padre, dotándolo del poderío de éste, como si con ello quisiera castigar la agresión que se le hiciera sufrir y restableciendo finalmente las restricciones destinadas a prevenir la repetición del crimen. Y como la tendencia agresiva contra el padre volvió a agitarse en cada generación sucesiva, también se mantuvo el sentimiento de culpabilidad, fortaleciéndose de nuevo con cada una de las agresiones contenidas y transferidas al superior. Creo que por fin comprenderemos claramente dos cosas: la participación del amor en la génesis de la conciencia y el carácter fatalmente inevitable del sentimiento de culpabilidad. Efectivamente, no es decisivo si hemos matado al padre o si nos abstuvimos del hecho. En ambos casos nos sentiremos por fuerza culpables, dado que este sentimiento de culpabilidad es la expresión del conflicto de ambivalencia, de la eterna lucha entre el eros y el instinto de destrucción o de muerte. Este conflicto se exacerba en cuanto al hombre se le impone la tarea de vivir en comunidad.
Mientras esta comunidad solo adopte la forma de familia, cuando se intenta ampliar dicha comunidad, el mismo conflicto persiste en formas que dependen del pasado, reforzándose y exaltando aún más el sentimiento de culpabilidad. Dado que la cultura obedece a una pulsión erótica interior que la obliga a unir a los hombres en una masa íntimamente amalgamada, solo puede alcanzar este objetivo mediante la constante y progresiva acentuación del sentimiento de culpabilidad. El proceso que comenzó en relación con el padre concluye en relación con la masa. Si la cultura es la vía ineludible que lleva de la familia a la humanidad, entonces, a consecuencia del innato conflicto de ambivalencia, a causa de la eterna querella entre la tendencia del amor y la de muerte, la cultura está ligada indisolublemente con una exaltación del sentimiento de culpabilidad, que quizá llegue a alcanzar un grado difícilmente soportable para el individuo. Aquí acude a nuestra mente la conmovedora imprecación que el gran poeta dirige contra las potencias celestes. A la vida nos echáis, dejando que el pobre incurra en culpa. Luego lo dejáis sufrir, pues toda culpa se ha de expiar. No podemos por menos de suspirar desconsolados al advertir cómo a ciertos hombres les es dado hacer surgir el torbellino de sus propios sentimientos sin esfuerzo alguno, los más profundos conocimientos, mientras que nosotros, para alcanzarlos, debemos abrirnos paso a través de torturantes vacilaciones e inciertos tanteos. Parte 8. Llegados al término de semejante excursión, el autor debe excusarse ante sus lectores por no haber sido un guía más hábil, por no haberlos evitado los trechos áridos ni los rodeos dificultosos del camino. No cabe duda de que se puede llegar mejor al mismo objetivo. En lo que de mí depende, trataré de compensar algunos de estos defectos. Ante todo, sospecho haber despertado en el lector la impresión de que las consideraciones sobre el sentimiento de culpabilidad exceden los límites de este trabajo, al ocupar ellas solas demasiado espacio, relegando a segundo plano todos los temas restantes con los que no siempre están íntimamente vinculados. Esto bien puede haber trastornado la estructura de mi estudio, pero corresponde por completo al propósito de destacar el sentimiento de culpabilidad como problema más importante de la evolución cultural, señalando que el precio pagado por el progreso de la cultura reside en la pérdida de felicidad por aumento del sentimiento de culpabilidad. Lo que aún parezca extraño en esta proposición, resultado final de nuestro estudio, quizá pueda atribuirse a la muy extraña y completamente inexplicada relación entre el sentimiento de culpabilidad y nuestra conciencia. En los casos comunes de remordimiento que consideramos normales, aquel sentimiento se expresa con suficiente claridad en la conciencia y aún solemos decir, en lugar de sentimiento de culpabilidad, conciencia de culpabilidad. El estudio de las neurosis, al cual debemos las más valiosas informaciones para la comprensión de lo normal, nos revela situaciones harto contradictorias. En una de estas afecciones, la neurosis obsesiva, el sentimiento de culpabilidad se impone a la conciencia con excesiva intensidad, dominando tanto el cuadro clínico como la vida entera del enfermo, y apenas deja surgir otras cosas junto a él. Pero en la mayoría de los casos y formas restantes de la neurosis, el sentimiento de la culpabilidad permanece enteramente inconsciente, sin que sus efectos sean por ello menos intensos. Los enfermos no nos creen cuando les atribuimos un sentimiento inconsciente de culpabilidad para que lleguen a comprendernos, aunque solo sea en parte. Les explicamos que el sentimiento de culpabilidad se expresa por una necesidad inconsciente de castigo, pero no hemos de sobrevalorar su relación con la forma que adopta una neurosis, pues también en la obsesiva hay ciertos tipos de enfermos que no perciben su sentimiento de culpabilidad o que solo alcanzan a sentirlo como torturante malestar, como una especie de angustia cuando se les impide la ejecución de determinados actos. Sin duda, sería necesario que por fin se comprendiera todo esto, pero aún no hemos llegado a tanto. Quizá convenga señalar aquí que el sentimiento de culpabilidad no es, en el fondo, sino una variante topográfica de la angustia y que en sus fases ulteriores coincide por completo con el miedo al superior. Por otra parte, en su relación con la conciencia, la angustia presenta las mismas extraordinarias variaciones que observamos en el sentimiento de culpabilidad. En una u otra forma, siempre hay angustia oculta tras todos los síntomas, pero mientras en ciertas ocasiones acapara ruidosamente todo el campo de la conciencia, en otras se oculta a punto tal que nos vemos obligados a hablar de una angustia inconsciente,
o bien para aplacar nuestros escrúpulos psicológicos, ya que la angustia no es en principio sino una sensación. Hablaremos de posibilidades de angustia. Por eso también se concibe fácilmente que el sentimiento de culpabilidad engendrado por la cultura no se percibe total, sino que permanezca inconsciente en gran parte o se exprese como un malestar o un descontento que se trata de atribuir a otras motivaciones. Las religiones, por lo menos, jamás han dejado de reconocer la importancia del sentimiento de culpabilidad para la cultura, denominándolo pecado y pretendiendo librar de él a la humanidad, aspecto este que omití considerar en esta ocasión. En cambio, en otra obra me basé precisamente en la forma en que el cristianismo obtiene esta redención por la muerte sacrificial de un individuo, que asume así la culpa común a todos, para deducir de ella la ocasión en la cual esta protoculpa original puede haber sido adquirida por vez primera, ocasión que habría sido también el origen de la cultura. Quizá no sea superfluo, aunque tampoco es muy importante, que ilustremos la significación de algunos términos como superyo, conciencia, sentimiento de culpabilidad, necesidad de castigo, remordimiento, términos que probablemente hayamos aplicado con cierta negligencia y en mutua confusión. Todos se relacionan con la misma situación, pero denotan distintos aspectos de esta. El superyo es una instancia psíquica inferida por nosotros. La conciencia es una de las funciones que le atribuimos junto a otras. Está destinada a vigilar los actos y las intenciones del yo, juzgándolos y ejerciendo una actividad sensórica. El sentimiento de culpabilidad, la severidad del superyo, equivale pues al rigor de la conciencia. Es la percepción que tiene el yo de esta vigilancia que se le impone. Es su apreciación de las tensiones entre sus propias tendencias y las exigencias del superyo. Por fin, la angustia subyacente a todas estas relaciones, el miedo a esta instancia crítica, o sea, la necesidad de castigo, es una manifestación instintiva del yo que se ha tornado masoquista bajo la influencia del superyo sádico. En otros términos, es una parte del impulso a la destrucción interna que posee el yo y que utiliza para establecer un vínculo erótico con el superyo. Jamás se debería hablar de conciencia mientras no se haya demostrado la existencia del superyo, del sentimiento o de la conciencia de culpabilidad. En cambio, cabe aceptar que existe antes que el superyo y en consecuencia también antes que la conciencia moral. Es entonces la expresión directa e inmediata del temor ante la autoridad exterior, el reconocimiento de la tensión entre el yo y esta última. Es el producto directo del conflicto entre la necesidad del amor parental y la tendencia a la satisfacción instintual, cuya inhibición engendra la agresividad. La superposición de estos planos del sentimiento de culpabilidad, el derivado del miedo a la autoridad exterior y el producido por el temor ante la interior, nos ha dificultado a menudo la comprensión de las relaciones de la conciencia moral. Remordimiento es un término global empleado para designar la reacción del yo en un caso especial del sentimiento de culpabilidad, incluyendo el material sensitivo casi inalterado de la angustia que actúa tras aquel. Es en sí mismo un castigo y puede abarcar toda la necesidad de castigo. Por consiguiente, también el remordimiento puede ser anterior al desarrollo de la conciencia moral. Tampoco será superfluo volver a repasar las contradicciones que por momentos nos han confundido en nuestro estudio. Una vez pretendíamos que el sentimiento de culpabilidad fuera una consecuencia de las agresiones coartadas, mientras que en otro caso, precisamente en su origen histórico, en el parricidio, debía ser el resultado de una agresión realizada. Con todo, también logramos superar este obstáculo, pues la instalación de la autoridad interior del superyo vino a trastocar radicalmente la situación. Antes de este cambio, el sentimiento de culpabilidad coincidía con el remordimiento. Advertimos aquí que este término debe reservarse para designar la reacción consecutiva al cumplimiento real de la agresión. Después del mismo, la diferencia entre agresión intencionada y realizada perdió toda importancia debido a la omnisapiencia del superyo. Ahora el sentimiento de culpabilidad podía originarse tanto en un acto de violencia efectivamente realizado, cosa que todo el mundo sabe, como también en uno simplemente intencionado, hecho que el psicoanálisis ha descubierto. Tanto antes como después, sin tener en cuenta este cambio de la situación psicológica, el conflicto de ambivalencia entre ambos protoinstintos produce el mismo efecto. Estaríamos tentados a buscar aquí la solución del problema de las variables relaciones entre el sentimiento de culpabilidad y la conciencia. El sentimiento de culpabilidad emanado del remordimiento por la mala acción siempre debería ser consciente,
mientras que el derivado de la percepción del impulso nocivo podría permanecer inconsciente. Pero las cosas no son tan simples y la neurosis obsesiva contradice fundamentalmente este esquema. Hemos visto que hay una segunda contradicción entre ambas hipótesis sobre el origen de la energía agresiva de que suponemos dotado al superyo. En efecto, según la primera concepción, aquella no es más que la continuación de la energía punitiva de la autoridad exterior, conservándola en la vida psíquica, mientras que según la otra representaría, por el contrario, la agresividad propia dirigida contra esa autoridad inhibidora, pero no realizada. La primera concepción parece adaptarse mejor a la historia del sentimiento de culpabilidad, mientras que la segunda tiene más en cuenta su teoría. Profundizando la reflexión, esta antinomia, al parecer inconciliable, llegó a esfumarse excesivamente, pues quedó como elemento esencial y común el hecho de que en ambos casos se trata de agresión desplazada. Por otra parte, la observación clínica permite diferenciar realmente dos fuentes de agresión atribuida al superyo, una u otra de las cuales puede predominar en cada caso individual, aunque generalmente actúan en conjunto. He llegado el momento de insistir formalmente en una concepción que hasta ahora he propuesto como hipótesis provisional. En la literatura analítica más reciente se expresa una predilección por la teoría de que toda forma de privación, toda satisfacción instintual defraudada tiene o podría tener por consecuencia un aumento del sentimiento de culpabilidad. Por mi parte, creo que se simplifica considerablemente la teoría si se aplica este principio únicamente a los instintos agresivos, y no hay duda de que serán pocos los hechos que contradigan esta hipótesis. En efecto, ¿cómo se explicaría dinámica y económicamente que en lugar de una exigencia erótica insatisfecha aparezca un aumento del sentimiento de culpabilidad? Esto solo parece ser posible a través de la siguiente derivación indirecta. Al impedir la satisfacción erótica, se desencadenaría cierta agresividad contra la persona que impide esa satisfacción, y esta agresividad tendría que ser a su vez contenida. Pero en tal caso solo sería nuevamente la agresión la que transforma en sentimiento de culpabilidad al ser coartada y derivada del superyo. Estoy convencido de que podremos concebir más simple y claramente muchos procesos psíquicos si limitamos únicamente a los instintos agresivos la génesis del sentimiento de culpabilidad descubierta por el psicoanálisis. La observación del material clínico no nos proporciona aquí una respuesta inequívoca, pues como la anticipaban nuestras propias hipótesis, ambas categorías de instintos casi nunca aparecen en forma pura y en mutuo aislamiento. Pero la investigación de casos extremos seguramente nos llevará en la dirección que yo preveo. Estoy tentado de aprovechar inmediatamente esta concepción más estrecha, aplicándola al proceso de la represión. Como ya sabemos, los síntomas de la neurosis son en esencia satisfacciones sustitutivas de deseos sexuales no realizados. En el curso de la labor analítica hemos aprendido, para gran sorpresa nuestra, que quizá toda neurosis oculte cierta cantidad de sentimiento de culpabilidad inconsciente, el cual a su vez refuerza los síntomas al utilizarlo como castigo. Habría formular pues la siguiente proposición. Cuando un impulso instintual sufre la represión, sus elementos libidinales se convierten en síntomas y sus componentes agresivos en sentimiento de culpabilidad. Aun si esta proposición solo fuese cierta como aproximación, bien merecería que le dedicáramos nuestro interés. Por otra parte, muchos lectores tendrían la impresión de que se ha mencionado excesivamente la fórmula de la lucha entre el eros y el instinto de muerte. La apliqué para caracterizar el proceso cultural que transcurre en la humanidad, pero también la vinculé con la evolución del individuo y además aprendí que habría de revelar el secreto de la vida orgánica en general. Parece pues ineludible investigar las vinculaciones mutuas entre estos tres procesos. La repetición de la misma fórmula está justificada por la consideración de que tanto el proceso cultural de la humanidad como el de la evolución individual no son sino mecanismos vitales, de modo que han de participar del carácter más general de la vida. Pero esta misma generalidad del carácter biológico le resta todo valor como elemento diferencial del proceso de la cultura, salvo que sea limitado por condiciones particulares en el caso de esta última. En efecto, salvamos dicha incertidumbre al comprobar que el proceso cultural es aquella modificación del proceso vital que surge bajo la influencia de una tarea planteada por el eros y urgida por Ananké, por la necesidad exterior real. Tarea que consiste en la unificación de individuos aislados para formar una comunidad libidinalmente vinculada.
Pero si contemplamos la relación entre el proceso cultural en la humanidad y el del desarrollo de la educación individuales, no vacilaremos en reconocer que ambos son de índole muy semejante y que aún podría representar un mismo proceso realizado en distintos objetos. Naturalmente, el proceso cultural de la especie humana es una abstracción de orden superior al de la evolución del individuo, y por eso mismo es más difícil captarlo concretamente. No conviene exagerar en forma artificiosa el establecimiento de semejantes analogías. No obstante, teniendo en cuenta la similitud de los objetivos de ambos procesos, en un caso la inclusión de un individuo en la masa humana, en el otro caso la creación de una unidad colectiva a partir de muchos individuos, no puede sorprendernos la semejanza de los métodos aplicados y de los resultados obtenidos. Pero tampoco podemos seguir ocultando un rasgo diferencial de ambos procesos, pues su importancia es extraordinaria. La evolución del individuo sustenta como fin principal el programa del principio del placer, es decir, la prosecución de la felicidad, mientras que la inclusión en una comunidad humana o la adaptación a la misma aparece como un requisito casi ineludible que ha de ser cumplido para alcanzar el objetivo de la felicidad. Pero quizás sería mucho mejor si esta condición pudiera ser eliminada. En otros términos, la evolución individual se nos presenta como el producto de la interferencia entre dos tendencias: la aspiración a la felicidad, que solemos calificar de egoísta, y el anhelo de fundirse con los demás en una comunidad que llamamos altruista. Ambas designaciones no pasan de ser superficiales. Como ya lo hemos dicho, en la evolución individual el acento suele recaer en la tendencia egoísta o de felicidad, mientras que la otra, que podríamos designar cultural, se limita generalmente a instituir restricciones. Muy distinto es lo que sucede en el proceso de la cultura. El objetivo de establecer una unidad formada por individuos humanos es con mucho el más importante, mientras que el de la felicidad individual, aunque todavía subsiste, es desplazado a segundo plano. Casi parecería que la creación de una gran comunidad humana podría ser lograda con mayor éxito si se hiciera abstracción de la felicidad individual. Por consiguiente, debe admitirse que el proceso evolutivo del individuo puede tener rasgos particulares que no se encuentran en el proceso cultural de la humanidad. El primero solo coincidirá con el segundo en la medida en que tenga por meta la adaptación a la comunidad. Tal como el planeta gira en torno de su astro central, además de rotar alrededor del propio eje, así también el individuo participa en el proceso evolutivo de la humanidad, recorriendo al mismo tiempo el camino de su propia vida. Pero para nuestros ojos torpes, el drama que se desarrolla en el firmamento parece estar fijado en un orden imperturbable. En los fenómenos orgánicos, en cambio, aún advertimos cómo luchan las fuerzas entre sí y cómo cambian sin cesar los resultados del conflicto. Tal como fatalmente deben combatirse en cada individuo las dos tendencias antagónicas, la de la felicidad individual y la de la unión humana, así también han de entenderse por fuerza, disputándose el terreno, ambos procesos evolutivos, el del individuo y el de la cultura. Pero esta lucha entre individuo y sociedad no es hija del antagonismo quizá inconciliable entre los protoinstintos, entre eros y muerte, sino que responde a un conflicto en la propia economía de la libido, conflicto comparable a la disputa por el reparto de la libido entre el yo y los objetos. No obstante las penurias que actualmente impone la existencia del individuo, la contienda puede llegar en este a un equilibrio definitivo que, según esperamos, también alcanzará en el futuro de la cultura. Aún puede llevarse mucho más lejos la analogía entre el proceso cultural y la evolución del individuo, pues cabe sostener que también la comunidad desarrolla un superyo bajo cuya influencia se produce la evolución cultural. Para el estudioso de las culturas humanas, sería tentadora la tarea de perseguir esta analogía en casos específicos. Por mi parte, me limitaré a destacar algunos detalles notables. El superyo de una época cultural determinada tiene un origen análogo al del superyo individual, pues se funda en la impresión que han dejado los grandes personajes conductores, los hombres de abrumadora fuerza espiritual o aquellos en los cuales algunas de las aspiraciones humanas básicas llegó a expresarse con máxima energía y pureza, aunque quizá por eso mismo muy unilateralmente. En muchos casos, la analogía llega aún más lejos, pues con regular frecuencia, aunque no siempre, esos personajes han sido denigrados, maltratados o aún despiadadamente eliminados por sus semejantes. Suerte similar a la del protopadre, que solo mucho tiempo después de su violenta muerte asciende a la categoría de divinidad. La figura de Jesucristo es precisamente el ejemplo más cabal de semejante doble destino, siempre que no sea por ventura una creación mitológica surgida bajo el oscuro recuerdo de
aquel homicidio primitivo. Otro elemento coincidente reside en que el superyo cultural, a entera semejanza del individual, establece rígidos ideales cuya violación es castigada con la angustia de conciencia. Aquí nos encontramos ante la curiosa situación de que los procesos psíquicos respectivos no son más familiares, más accesibles a la conciencia cuando los abordamos bajo su aspecto colectivo que cuando lo estudiamos en el individuo. En este solo se expresan ruidosamente las agresiones del superyo, manifestadas como reproches al elevarse la tensión interna, mientras que sus exigencias mismas a menudo yacen inconscientes. Al llevarlas a la percepción consciente, se comprueba que coinciden con los preceptos del respectivo superyo cultural. Ambos procesos, la evolución cultural de la masa y el desarrollo propio del individuo, siempre están aquí en cierta manera conglutinados. Por eso muchas expresiones y cualidades del superyo pueden ser reconocidas con mayor facilidad en su expresión colectiva que en el individuo aislado. El superyo cultural ha elaborado sus ideales y erigido sus normas. Entre estas, las que se refieren a las relaciones de los seres humanos entre sí están comprendidas en el concepto de la ética. En todas las épocas se dio el mayor valor a estos sistemas éticos, como si precisamente ellos hubieran de colmar las máximas esperanzas. En efecto, la ética aborda aquel purito que es fácil reconocer como el más vulnerable de la cultura. Por consiguiente, debe ser concebida como una tentativa terapéutica, como un ensayo destinado a lograr mediante un imperativo del superyo lo que antes no pudo alcanzar la restante labor cultural. Ya sabemos que en este sentido el problema consiste en eliminar el mayor obstáculo con que tropieza la cultura, la tendencia constitucional de los hombres a agredirse mutuamente. De ahí el particular interés que tiene para nosotros el quizá más reciente precepto del superyo cultural: amarás al prójimo como a ti mismo. La investigación y el tratamiento de las neurosis nos han llevado a sustentar dos acusaciones contra el superyo del individuo. Con la severidad de sus preceptos y prohibiciones, se despreocupa demasiado de la felicidad del yo, pues no toma debida cuenta de las resistencias contra el cumplimiento de aquellos, de la energía instintiva del ello y de las dificultades que ofrece el mundo real. Por consiguiente, al perseguir nuestro objetivo terapéutico, muchas veces nos vemos obligados a luchar contra el superyo, esforzándonos por atenuar sus pretensiones. Podemos poner objeciones muy análogas contra las exigencias éticas del superyo cultural. Tampoco este se preocupa bastante por la constitución psíquica del hombre, pues instituye un precepto y no se pregunta si al ser humano le será posible cumplirlo. Acepta más bien que al yo del hombre le es psicológicamente posible realizar cuanto se le conviene, que el yo goza de ilimitada autoridad sobre el ello. He aquí un error, pues aún en los seres pretendidamente normales, la dominación sobre el ello no puede exceder determinados límites. Si las exigencias lo sobrepasan, se produce en el individuo una rebelión o una neurosis, o se le hace infeliz. El mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo, es el rechazo más intenso de la agresividad humana y constituye un excelente ejemplo de la actitud antipsicológica que adopta el superyo cultural. Este mandamiento es irrealizable. Tamaña inflación del amor no puede menos que menoscabar su valor, pero de ningún modo conseguirá remediar el mal. La cultura se despreocupa de todo esto, limitándose a decretar que cuanto más difícil sea obedecer el precepto, tanto más mérito tendrá su acatamiento. Pero quien en el actual estado de la cultura se ajuste a semejante regla, no hará sino colocarse en situación desventajosa frente a todos aquellos que la violen. Cuán poderoso obstáculo cultural debe ser la agresividad si su rechazo puede hacernos tan infelices como su realización. De nada nos sirve aquí la pretendida ética natural, fuera de que nos ofrece la satisfacción narcisista de poder considerarnos mejores que los demás. La ética basada en la religión, por su parte, nos promete un más allá mejor, pero pienso que predicará en desierto mientras la virtud no rinda sus frutos ya en esta tierra. También yo considero indudable que una modificación objetiva de las relaciones del hombre con la propiedad sería en ese sentido más eficaz que cualquier precepto ético. Pero los socialistas mal logran tan justo reconocimiento, desvalorizándolo en su realización, al incurrir en un nuevo desconocimiento idealista de la naturaleza humana. A mi juicio, el concepto de que los fenómenos de la evolución cultural pueden interpretarse en función de un superyo aún promete revelar nuevas inferencias, pero nuestro estudio toca su fin, aunque sin eludir una última cuestión. Si la evolución de la cultura tiene tan trascendentes analogías con la del individuo y se emplean los mismos recursos que ésta, ¿acaso no estará justificado el diagnóstico de que muchas culturas o épocas culturales y quizá aún la humanidad entera se habrían
tornado neuróticas bajo la presión de las ambiciones culturales? La investigación analítica de estas neurosis bien podría conducir a planes terapéuticos de gran interés práctico, y en modo alguno me atrevería a sostener que semejante tentativa de transferir el psicoanálisis a la comunidad es insensata. No obstante, habría que proceder con gran prudencia, sin olvidar que se trata únicamente de analogías y que tanto para los hombres como para los conceptos es peligroso que sean arrancados del suelo en que se han originado y desarrollado. Además, el diagnóstico de las neurosis colectivas tropieza con una dificultad particular. En las neurosis individual disponemos como primer punto de referencia del contraste con que el enfermo se destaca de su medio, que consideramos normal. Este telón de fondo no existe en una masa uniformemente afectada, de modo que deberíamos buscarlo por otro lado. En cuanto a la aplicación terapéutica de nuestros conocimientos, ¿de qué serviría el análisis más penetrante de las neurosis sociales si nadie posee la autoridad necesaria para imponer a las masas la terapia correspondiente? Pese a todas estas dificultades, podemos esperar que algún día se atreva a emprender semejante patología de las comunidades culturales. Múltiples y variados motivos excluyen de mis propósitos cualquier intento de valoración de la cultura. He procurado eludir el prejuicio entusiasta según el cual nuestra cultura es lo más precioso que podríamos poseer o adquirir, y su camino habría de llevarnos indefectiblemente a la cumbre de una insospechada perfección. Por lo menos puedo escuchar sin indignarme la opinión del crítico que, teniendo en cuenta los objetivos perseguidos por los esfuerzos culturales y los recursos que estos aplican, considera obligada la conclusión de que todos estos esfuerzos no valdrían la pena y de que el resultado final solo podría ser un estado intolerable para el individuo. Pero me es fácil ser imparcial, pues sé muy poco sobre estas cosas y con certeza solo una, que los juicios estimativos de los hombres son infaliblemente orientados por los deseos de alcanzar la felicidad, constituyendo pues tentativas destinadas a fundamentar sus ilusiones con argumentos. Contaría con toda mi comprensión quien pretendiera destacar el carácter forzoso de la cultura humana, declarando, por ejemplo, que la tendencia a restringir la vida sexual o a implantar el ideal humanitario a costa de la selección natural sería un rasgo evolutivo que no es posible eludir o desviar, y frente al cual lo mejor es someterse, cual si fuese una ley inexorable de la naturaleza. También conozco la objeción a este punto de vista. Muchas veces en el curso de la historia humana, las tendencias consideradas como insuperables fueron descartadas y sustituidas por otras. Así, me falta el ánimo necesario para erigirme en profeta ante mis contemporáneos, no quedándome más remedio que exponerme a sus reproches por no poder ofrecerles consuelo alguno. Pues en el fondo no es otra cosa lo que persiguen todos, los más frenéticos revolucionarios con el mismo celo que los creyentes más piadosos. A mi juicio, el destino de la especie humana será decidido por las circunstancias de sí y hasta qué punto el desarrollo cultural logrará hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas del instinto de agresión y de autodestrucción. En este sentido, la época actual quizá merezca nuestro particular interés. Nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les sería fácil exterminarse mutuamente hasta el último hombre. Bien lo sabe, y de ahí buena parte de su presente agitación, de su infelicidad y su angustia. Solo nos queda esperar que la otra de ambas potencias celestes, el eterno Eros, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su no menos inmortal adversario. Mas, ¿quién podría augurar el desenlace final? Aquí termina la lectura del Malestar en la cultura de Sigmund Freud, que, como ven, a pesar de que ya se cumple casi un siglo de su elaboración, contiene elementos de análisis de la relación entre la cultura y el individuo que son sumamente aplicables aún vigentes. Principalmente el hecho de que la conciencia está dividida, está escindida internamente, y el otro elemento fundamental de que su contrapartida, la cultura, constituye un entorno en el que se confrontan o entran en contradicción las necesidades particulares. Así que, por ejemplo, en función de de las pretensiones de felicidad que ofrece el capitalismo contemporáneo, es interesante la observación de Freud al señalar que la inmersión del individuo en la cultura tiene como costo necesario la división de la conciencia, la mala conciencia, y que la intensificación de la mala conciencia es como un ingrediente necesario para la constitución de lo que él denomina el altruismo social, es decir, la necesidad de que los individuos estemos impulsados
a unirnos, a atarnos, a vincularnos con otras personas. Gracias por la atención y buenas tardes.